Hola, mi nombre es Brandon Arrama y soy parte del grupo de trabajo número 1. Estaremos hablando sobre las entidades públicas que poseen equipos de medicina nuclear en El Salvador y yo estaré hablando sobre el área de resonancia magnética y las dimensiones de los equipos. Muy buen día, mi nombre es Luis Alejandro y me corresponde presentar lo que significa un funcionamiento, partes generales e instituciones públicas que cuentan con este tipo de resonancia magnética en El Salvador. Mi nombre es Andrea Michelle Ábrego y les voy a explicar sobre los antecedentes históricos y la aplicabilidad en el ámbito nacional e internacional. Mi nombre es Juan Carlos Hernández y yo les estaré explicando una parte de protocolos y consideraciones a seguir, además de un protocolo específico para una prueba de resonancia magnética nuclear renal. Comencemos. Muy buen día, mi nombre es Luis Alejandro Ramos y me corresponde presentar el caso práctico número 2, que trata sobre las entidades públicas que poseen equipos de resonancia magnética nuclear en El Salvador, de la materia de tecnología de imagen médica para la carrera del técnico en. Los antecedentes históricos de la resonancia magnética nuclear. En 1922, Wolfgang Pauli utilizó números semienteros como números cuánticos para explicar la multiplicidad. 2 años después propuso la necesidad de la existencia del momento angular de spin en el núcleo anatómico para la interpretación de las líneas espectrales. En 1925, Pauli creó el principio de exclusión que suponía la necesidad de un número cuántico adicional a los ya conocidos. En 1927, David Denison demostró la existencia del spin en el núcleo anatómico, por lo que finalmente se pudo explicar el comportamiento anómalo de las líneas espectrales del hidrógeno. En 1930, Isidoro Isaac Rabi realizaba una investigación sobre la detección y la medición de estados de rotación únicos de átomos y moléculas en sólidos cristalinos con la finalidad de poder determinar el momento magnético de los núcleos. En 1938, Rabi observó por primera vez las transiciones de resonancia de litio y cloro. A finales de 1945, Edward Purcell observó por primera vez las transiciones de resonancia de los átomos de hidrógeno presentes en un material sólido. En 1945, Felix Bloch utilizó el método de inducción nuclear para el estudio de las propiedades magnéticas de los protones del agua en estado líquido, dando como resultado la frecuencia a la que los núcleos entraban en resonancia dependía del campo magnético que era aplicado. Los espectrómetros para la resonancia magnética de hoy en día se basan en la detección experimental de la inducción nuclear propuesta por Bloch en 1946. A mediados de la década de los 60, Richard Ernest y Weston Anderson reemplazaron el barrido lento de frecuencias por pulsos cortos de alta intensidad. Buen día, me corresponde presentar lo que son las entidades públicas que cuentan con equipos de resonancia magnética nuclear en El Salvador. Primeramente tenemos lo que es el Hospital de Niños Benjamin Bloom, que cuenta con un equipo marca Hitachi y modelo Pertolucen. Este de tipo pediátrico tiene el imán como para ver de tipo abierto como una donut, que básicamente es así porque para que los pacientes no sufran de episodios claustrofóbicos o de ansiedad. Su imán es de 0.5 Tesla, la intensidad, están las características técnicas. Son de tipo corto todos los que están acá. Siguiente tenemos el Hospital Rosales. Este es de la marca Siemens de la serie Magneton. Es de 1.5 Tesla. Acá las tecnologías que resaltan en cuanto al anterior es de que cuenta con un TIM y DOT. Es una tecnología que es como una combinación con una reducción dramática de lo que es el ruido acústico. Como para notar, como podrán saber, el ruido que se produce en este tipo de exámenes es muy grande. Y también cuenta que estas combinaciones de tecnologías lo que es una mayor consistencia de imagen y confianza en el diagnóstico, y también facilita su uso. También tenemos lo que es el Hospital General de Lis. Este siempre es de una marca Siemens, siempre de la serie Magneton. Acá, como van a notar, es básicamente igual al anterior, con una siempre de 1.5 Tesla. Como van a notar, las características técnicas son básicamente las mismas. Acá tenemos lo que es una tabla comparativa de características técnicas de los tres equipos antes mencionados, del Pertolucen, del Magneton Aera y el Magneton Avanto. Primeramente tenemos lo que es una intensidad de campo. Esta puede ser lo que es la fuerza, la intensidad de corriente que el imán gigante es capaz de producir. Esta, como sabemos, su intensidad decrece a lo que es con respecto a la distancia, es decir, entre más lejos nos encontremos la fuente, menor va a ser lo que es intensidad de campo. Pero ya en el centro, puede ser para la perturbación de 0.4 y para lo que es de la marca Siemens de 1.5 Tesla.
Con respecto a los gradientes, esto es lo que hacen que dan lugar a ligeras diferencias en el campo magnético. Esto para efectos de obtención de imagen. Tenemos lo que son las unidades de militesla sobre el tiempo, de segundos. Esto en militesla es lo que es la intensidad, y el tiempo nos indica el tiempo de subida, es decir, lo que se tarda en alcanzar esa intensidad para generar lo que es esas ligeras diferencias. Acá tenemos que el magnetón AERA tiene 2 gradientes y los demás solo tienen uno. Tenemos lo que es el diámetro del agujero, el apertura lucid, como habíamos mencionado, que es pediátrico, y entonces se busca reducir lo que es la claustrofobia y ansiedad que le puede proporcionar o generar a lo que es al paciente. Tenemos lo que para el magnetón de 70 y 60 centímetros. El número máximo de canales. Los canales nos referimos a la relación directa con vías de transmisión de receptores de bobinas hacia los computadores de procesamiento. Acá se cuenta que el Pertulucen tiene una bobina de compensación de 4 canales, y el magnetón AERA y el Avanto tiene 206 y 204. Tenemos lo que es el límite de peso de soporte de peso de paciente. Para los 5 están 225 kilogramos, que viene siendo lo que son más de 500 libras. El peso del sistema, es decir, del equipo completo, exceptando lo que es la consola de control. Para lo que es la marca Siemens tenemos de 4.8 toneladas para la AERA, y para el Avanto 5.3 toneladas. Para la Pertulucen no indicaba el fabricante cuánto pesaba, y el tamaño mínimo de la habitación, como para notar, el más grande es para el magnetón AERA y la más pequeña es para la Pertulucen. Con respecto a las partes generales del equipo de resonancia magnética, tenemos primeramente un imán. Este puede ser de tipo abierto, puede ser cerrado, puede ser permanente, superconductor, resistivo. Tenemos los gradientes, que esto lo que hace es que genera una pequeña diferencia en el campo magnético para obtener una imagen anatómica. Tenemos la antena, que esta es la encargada de recibir y transmitir lo que son las señales de excitación de los protones. Tenemos el equipo informático de control, que es donde se ven los parámetros del equipo y de lo que es la imagen a obtener. Como había mencionado anteriormente, hay dos tipos de diseño de equipo: de imán abierto y de imán cerrado. Los de imán cerrado, su ventaja es la homogeneidad del campo magnético, es decir, que se mantiene y no hay ninguna como una variación. Ya los imanes abiertos, estos pueden tener diferentes formas, la general de donuts, como de donut, pero donut horizontal, no vertical como se encuentra en los imanes cerrados. Esta tiene lo que es un acceso vertical en forma de arco con la camina en su interior, o un asiento, y un pequeño imán para estudiar lo que son las extremidades. Como había estado mencionando, lo que es en las partes generales del equipo, hay varios tipos de antenas para la zona de estudiar. Tenemos lo que es en la primera imagen, en la 1 tenemos una antena de cabeza, en la 2 tenemos una antena de extremidad, en la 3 una antena neurovascular que se coloca aquí en la cabeza, tenemos lo que es una antena de torso, en la 4, en la 5 tenemos una antena de hombro, en la 6 una antena de columna, y en la 7 tenemos lo que es una antena dual y soporte para la cabeza. Con el principio de funcionamiento sabemos que esta imagen de resonancia magnética se basa en la excitación de núcleos de hidrógeno. Entonces tenemos primeramente el átomo de hidrógeno. Al ser magnetizado, los protones de este mismo pueden estar en esta relación al principio, y ya después adquieren lo que son, puede ser dos orientaciones, puede ser paralelos o antiparalelos. Entonces simultáneamente los momentos magnéticos de estos protones realizan lo que es un movimiento, como pueden ver en la segunda imagen, alrededor de lo que es el campo magnético, que puede ser movimiento de rotación o puede ser lo que es la dirección del spin. Entonces estos, al ser expuestos a un campo magnético, pueden tener lo que son dos, como pueden ver en la tercera imagen, algunos se encuentran dispersos sus orientaciones, y ya cuando están expuestos a un campo magnético se encuentran en una sola dirección. Entonces estos pueden ser antiparalelos o paralelos al campo magnético. A esto se obtiene lo que es un vector resultante de esto, de la señal, o sea, de la que se transmite, de la que se recibe. Entonces el valor neto es, como se llama, de vuelta en forma eléctrica oscilante, generalmente en forma de eco, y estas señales son codificadas en fase y frecuencia mediante los gradientes, y esto se utiliza por lo que es para formar la imagen. Es importante saber las dimensiones de los equipos, ya que si se va a instalar en un área y el área ya está construida, se debe comprar un equipo que quepa en el área, que no quede justo
porque puede ocasionar problemas. Igual si se va a construir el área de resonancia magnética, se debe saber cuánto mide el equipo, cuáles son sus medidas, sus dimensiones, el peso, para así hacer el área que esté específicamente hecha para este equipo y que no quede justo, como mencioné anteriormente, y que trabaje en óptimas condiciones. Así que acá se tiene una tabla donde se muestran las dimensiones para el Magneton Avanto que se tiene en el en el Hospital Nacional de Seguro Social. En esta tabla se muestra por salas, que está la sala de examinación, sala de control y sala de equipamiento. Se muestran los componentes que se tiene por sala, sus medidas y su peso. Vamos a comparar con la siguiente slide, que es esta, donde se muestra las dimensiones del Magneton AERA, que este equipo de resonancia magnética se tiene en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Al igual que en el anterior, se divide por salas, por sus componentes, y se tiene ancho, profundidad, altura y peso. La diferencia más notoria acá es el peso del imán, ya que este imán, siendo siempre de 1.5 Tesla, pesa 3.118 kilogramos, cuando este otro pesa 3.875 kilogramos. Aquí podemos ver, y si quieren pueden hacer pausa para ver el ancho, profundidad, altura, las dimensiones del equipo y comparar entre ambos. Así que vamos a pasar al área de resonancia magnética nuclear. La sala debe contar con el área debe contar con diferentes salas, como la cabina vestidor, que es donde se cambian la ropa los usuarios de la máquina, del equipo, y también lo pueden utilizar como guardarropa. El aseo para pacientes, donde, valga la redundancia, el paciente antes de entrar a la sala de procedimientos y someterse a la resonancia magnética nuclear, se asea. La sala de cuidados, que esta sala de cuidados es para pacientes que han estado en resonancia magnética nuclear en procesos intervencionistas. La sala de control, que es donde se encuentran los técnicos que son los que se encargan de poner los parámetros para hacer la respectiva toma de imágenes. La sala técnica, que es donde se encuentra la maquinaria necesaria para poder hacer que este equipo funcione correctamente, y la sala de procedimientos, que es donde se encuentra el equipo. Para la sala de procedimientos se necesita que se tenga una jaula de Faraday sí o sí. En el piso, este puede ser de tela asfáltica, y las paredes y el techo sí deben ir sí o sí con jaula de Faraday. La jaula de Faraday puede estar en paneles autoportantes. Estos paneles se deben soldar, y una vez soldados se debe asegurar que tengan conductividad eléctrica y que estén en una estructura estable, que no sea inestable la estructura de estos paneles. Luego, en la capa de en medio se tiene una espuma de poliuretano de 45 milímetros de grosor o de espesor, la cual es un aislante térmico y un aislante acústico. Y también se le agrega una lámina de aluminio, que esta sirve para darle soporte a la estructura. En cuanto a la puerta igual debe ser blindada. Esta puerta, si no es que ya viene junto con la jaula, se tiene que hacer blindada. Luego tenemos el sistema de enfriamiento. Para el sistema de enfriamiento se utiliza algo que se llama cold head o cabeza fría o cabeza de enfriamiento. Esto es un expansor y un compresor de helio. Como se sabe, en la industria de imágenes médicas se utilizan bastante los imanes de tipo inductivo. Los imanes de tipo inductivo cuentan con materiales que, al estar bajo temperaturas bastante heladas, se convierten en superconductores. Entonces, estas temperaturas deben ser debajo de los 220 Kelvin, y para esto se utiliza el helio. El helio es bastante caro, y un equipo de resonancia magnética utiliza alrededor de 1500 litros de helio. Entonces, el helio se utiliza, se enfría el imán, y eso se hace con ayuda de un elemento mecánico, un componente mecánico que se llama el cold head, que es del que hablé anteriormente. Este lo que hace es que vuelve a condensar el gas de helio para que no se queme, porque si se quema, se pierde la temperatura, los niveles requeridos de temperatura, y se hace un magnet quench. El quenching es un proceso en el que se da la pérdida repentina de temperatura, y las bobinas del imán
ya no son superconductoras. En lugar de ser superconductoras, bueno, el material pasa a ser resistivo y eso no se quiere porque se pierde el campo magnético. Y lo que causa que haya quench es que se escapa el helio del baño criogénico de una forma demasiado rápida, como dije anteriormente, repentina. En cuanto a consideraciones y protocolos a seguir, nosotros sabemos que la resonancia magnética nuclear es una técnica empleada para la obtención de imágenes de alta calidad y con alto nivel de detalle de ya sea de órganos o tejidos y bueno, en general cualquier parte del cuerpo que queramos estudiar, sin la necesidad de irradiar al paciente, pero con una pequeñísima desventaja de que se necesita infraestructura, componentes, entre otras cosas de alto nivel de especialización para dicha prueba. Por lo tanto, los protocolos y consideraciones a seguir lo que buscan es minimizar los riesgos que puedan existir para el paciente o para cualquier persona que esté dentro de las instalaciones. Como protocolo general se inicia que se deben colocar auriculares al paciente para proteger a los oídos del paciente de los ruidos generados por el equipo en el cual se realizará la técnica de resonancia magnética nuclear. Además de ello, se debe consultar si el paciente posea algún tipo de elemento metálico dentro del cuerpo, ya que se generan campos magnéticos de mucha intensidad y que podrían conllevar a daños dentro del cuerpo del paciente. Además de esto, se debe, en el caso de las mujeres, si la paciente considera o tiene sospecha de que se encuentra embarazada o está embarazada, debe informarlo al personal de resonancia magnética para que tomen las consideraciones necesarias para evitar riesgo o complicaciones tanto para la paciente como para su embarazo. En cuanto a infraestructura, mencionamos que debe contar con infraestructura bastante especializada, como lo que es la jaula de Faraday, que ya anteriormente mis compañeros explicaron, el cual funciona para eliminar totalmente las interferencias del exterior, más en concreto de las radiofrecuencias. Otro protocolo a seguir muy importante es que el paciente debe firmar un formulario que autoriza que será sometido a dicha técnica. Además de ello, otras consideraciones es de que es totalmente prohibido el ingreso de objetos metálicos como sillas de rueda, tanques de oxígeno, entre otras cosas, ya que por el nivel del campo magnético podrían funcionar como proyectiles que pueden dañar al equipo o en caso generar daños a pacientes o incluso hasta la muerte. Además se debe preguntar que si sabe que tiene reacciones adversas al medio de contraste para tomar las consideraciones necesarias, ya que en algunas aplicaciones se necesita la utilización de medio de contraste. Eso sería en cuanto a protocolos generales, y traemos protocolos para resonancia magnética de riñón. Primeramente, el paciente debe iniciar acostado en una posición de cúbito supino, es decir, viendo hacia arriba, con los brazos al lado del cuerpo totalmente relajado. El paciente además debe acudir a la prueba con ayuno total de 6 a 8 horas. Y si el equipo tiene la posibilidad de realizar todas las frecuencias en apnea, se aconseja realizar en expiración, ya que los riñones no se mueven de su sitio. Además, es posible que se administre medio de contraste, por lo tanto, el proceso se dividirá en 4 fases: fase basal, fase arterial, fase venosa y fase tardía. La fase basal es cuando no tiene ningún medio de contraste el paciente, por lo tanto se toma una serie de imágenes con alrededor de 20 a 30 segundos las secuencias. La fase arterial es al instante de que el paciente se le han inyectado
el medio de contraste. Se toman igualmente una serie de imágenes para su posterior comparación. Y en la fase venosa es la fase donde se obtiene el máximo realce del riñón. En la parte del cortical y la médula es donde se obtiene la mayor intensidad en cuanto a imágenes. Entonces también se toman imágenes con aproximadamente 45 segundos entre tomas. Y la fase tardía es cuando el medio de contraste ya se encuentra en la vía excretora para observar el funcionamiento de todo el sistema renal. Todas las imágenes al final se obtienen y es el encargado del que brinda el diagnóstico con la comparación y en general un protocolo ya establecido para ello. Eso sería en cuanto a protocolos para resonancia magnética de riñón. Cabe destacar que cada prueba tiene su protocolo estricto y totalmente diferente, ya que pues son pruebas diferentes que necesitan de diferentes condiciones de estudio. Eso sería en cuanto a protocolos y pasamos. Aplicabilidad al ámbito nacional e internacional. La resonancia es el método más escogido en la caracterización del tamaño, los contornos y la extensión de los tumores primarios y metastásicos del cerebro. Permite detectar meningiomas, microadenomas hipofisiarios, neuromas, metástasis y pequeñas lesiones meningeas, especialmente si se usa godolino. Las lesiones isquémicas pueden ser diagnosticadas en las primeras horas. Los aneurismas mayores de 5 milímetros, las malformaciones vasculares y la trombosis arterial o venosa pueden ser identificadas de forma no invasiva. También puede observarse mediante la resonancia magnética la esclerosis múltiple, lesiones estructurales de los lóbulos temporales en pacientes con epilepsia parcial compleja y las malformaciones congénitas del sistema nervioso central. También se utiliza para evaluar de manera no invasiva la columna para identificar la mayoría de los casos de hernias discales en las compresiones medulares, en la estenosis del canal espinal o en los agujeros de conjugación. En el sistema musculoesquelético se utiliza para evaluación de las articulaciones como la rodilla, el hombro o la cadera, para detectar fracturas o desgarros. La resonancia magnética nuclear tiene algunas aplicaciones específicas para detectar una patología abdominal y pélvica, siendo muy útil en el estadiaje de los procesos malignos. Además, gracias al avance de la tecnología, se pueden utilizar nuevas técnicas como estudios de difusión, perfusión, mama, oído interno y espectroscopía. La espectroscopía, por medio de la utilización de una resonancia magnética, permite el estudio de perfiles bioquímicos en regiones localizadas de un modo incruento.